Pero lo que me reveló de improviso el amor de la princesa fue un hecho particular sobre el que no insistiré aquí, porque forma parte de un relato totalmente distinto en el que Monsieur de Charlus dejó morir a una reina antes que faltar a la cita con el peluquero que debía rizarle el pelo con tenacillas, por un cobrador de ómnibus ante el que se sintió singularmente intimidado. Sin embargo, para agotar el tema del amor de la princesa, digamos cuál fue la minucia que me abrió los ojos. Ese día iba yo solo con ella en coche. Justo al pasar por delante de una oficina de correos, me mandó detenerme. No había llevado lacayo. Sacó a medias una carta de su manguito e inició el movimiento de apearse para echarla en el buzón. Quise detenerla. Ella puso una débil resistencia y en el acto ambos nos dimos cuenta de haber cometido, ella un gesto comprometedor porque parecía proteger un secreto, yo un gesto indiscreto al oponerme a esa protección. Fue ella quien se recobró antes. De repente, poniéndose muy colorada, me entregó la carta. Ya no me atreví a cogerla, pero al echarla en el buzón vi, sin querer, que estaba dirigida a Monsieur de Charlus. Volviendo atrás, y a esa primera soirée en casa de la princesa de Guermantes, fui a despedirme de ella porque su primo y su prima me llevaban y tenía mucha prisa. Sin embargo, Monsieur de Guermantes quería despedirse de su hermano. Como Madame de Surgis le había dado tiempo en una puerta de decir al duque que Monsieur de Charlus había estado encantadora con ella y con sus hijos, esa extraordinaria gentileza de su hermano, la primera que el varón tuviera nunca en ese orden de ideas, emocionó profundamente a Basin, despertando en él sentimientos familiares siempre dispuestos a despertarse. En el momento en que nos despedíamos de la princesa, quiso, pero sin dar expresamente las gracias a Monsieur de Charles, expresarle su ternura, bien porque de hecho le costase contenerla, bien para que el varón recordase que una acción como la de aquella noche no pasaba desapercibida a ojos de un hermano, de la misma manera que, con el fin de crear para el futuro asociaciones de recuerdos saludables, se da azúcar a un perro que ha hecho algo bien. Bueno, hermanito, dijo el duque cerrando el paso a Monsieur de Charlus y cogiéndole cariñosamente del brazo. ¿Así es como se pasa delante del hermano mayor sin el más mínimo saludo? No te veo nunca, Memé, y no sabes cuánto lo echo de menos. Buscando viejas cartas he encontrado precisamente algunas de la pobre mamá, todas tan llenas de cariño hacia ti. Gracias, Basin, respondió Monsieur de Charlus con voz alterada, porque nunca podía hablar sin emocionarse de su madre. Deberías dejarme instalar un pabellón en Guermantes para ti, continuó el duque. Qué hermoso es ver a los dos hermanos tan afectuosos el uno con el otro, dijo la princesa Auria. Ah, si es por eso, no creo que haya muchos hermanos así. Les invitaré juntos, me prometió. No se lleva usted mal con él, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pueden tener que decirse? Añadió en tono inquieto, porque no le llegaban con claridad sus palabras. Siempre había tenido ciertos celos del placer que Monsieur de Guermantes sentía hablando con su hermano de un pasado del que mantenía a cierta distancia su mujer. Se daba cuenta de que cuando se sentían felices de estar así el uno junto al otro y ella, sin poder reprimir por más tiempo su curiosidad, impaciente, se les acercaba, su llegada no les hacía gracia. Pero aquella noche a esos celos habituales se añadía otro, porque si Madame de Surgis había referido a Monsieur de Guermantes las bondades que su hermano había tenido para que se las agradeciera, unas amigas fieles de la pareja Guermantes se habían creído, entre tanto, en el deber de advertir a la duquesa que el amante de su marido había sido vista en íntima conversación con el hermano de éste, y Madame de Guermantes se inquietaba. Acuérdate de lo felices que éramos en otro tiempo en Guermantes, continuó el duque dirigiéndose a Monsieur de Charlus. Si fueses alguna vez en verano, volveríamos a la buena vida de entonces. ¿Te acuerdas del viejo compadre Courbot? ¿Por qué es inquietante, Pascal? Porque es inquieto, completó Monsieur de Charlus como si todavía estuviese contestando a su profesor. ¿Y por qué es inquieto, Pascal? Porque es inquietante. Muy bien. Queda usted aprobado. Tendrá desde luego una mención y la señora duquesa le regalará un diccionario chino. ¿Te acuerdas, Basi? En esa época yo estaba chiflado por las cosas chinas. Ya lo creo que me acuerdo, querido Memé. Y aquel viejo jarrón que te había traído Herbie de Saint-Denis. Todavía estoy viéndolo.
Nos amenazabas con irte a pasar definitivamente la vida en China, de lo enamorado que estabas de ese París, y te gustaba andar de picos pardos. Realmente has sido un tipo muy especial, porque bien puede decirse que nunca te han importado nada los gustos de todo el mundo. Pero nada más decir estas palabras, el duque se puso colorado como un cangrejo, como suele decirse, porque conocía, si no las costumbres, al menos la reputación de su hermano. Como nunca le hablaba de aquello, le molestaba más haber dicho algo que podía dar la impresión de aludirla, y más todavía que se le notara esa molestia. Tras un segundo de silencio, «Quién sabe», dijo para borrar sus últimas palabras. «A lo mejor estabas enamorado de una china antes de amar a tantas blancas y gustarles, a juzgar por cierta dama a quien has proporcionado un gran placer hablando con ella. Ha quedado encantada contigo». El duque se había prometido no hablar de Madame de Surgis, pero en medio de la desazón que acababa de sembrar en sus ideas la metedura de pata cometida, se había lanzado sobre la más cercana, que era precisamente la que no debía aparecer en la conversación, aunque ella la hubiese motivado. Pero Monsieur de Charlus había advertido el rubor de su hermano, y como los culpables que no quieren parecer confusos cuando en su presencia se habla del delito que se presume que no han cometido y se creen en la obligación de prolongar una conversación peligrosa, «Me encanta lo que me dices», respondió, «pero quiero volver sobre tu frase anterior que me parece profundamente verdadera. Decías que nunca he tenido las ideas de todo el mundo». «No decías las ideas, decías los gustos. ¿Qué razón tienes? Nunca me han importado nada los gustos de todo el mundo. ¿Qué razón tienes? Decías que yo tenía gustos especiales». «No, nada de eso», protestó Monsieur de Guermantes, que en realidad no había dicho esas palabras, y tal vez no creía en la realidad de lo que designan aplicada a su hermano. Por otra parte, se creía con derecho a atormentarle por singularidades que, en cualquier caso, habían sido lo bastante dudosa o lo bastante secretas para no perjudicar en nada la incomparable posición del varón. Es más, intuyendo que el prestigio de su hermano iba a ponerse al servicio de sus propias queridas, el duque se decía que aquello bien merecía a cambio alguna complacencia. Si en ese momento hubiera conocido alguna relación especial de su hermano, con la esperanza del apoyo que éste podía prestarle, unida al piadoso recuerdo de otros tiempos, Monsieur de Guermantes la habría pasado por alto, cerrando los ojos y, en caso necesario, echándole una mano. «Bueno, Basil, buenas noches». «Palamede», dijo la duquesa, que, consumida de rabia y de curiosidad, no podía seguir aguantando. No podía seguir aguantando. «Si ha decidido pasar la noche aquí, más valdría que nos quedásemos a cenar. Hace media hora que nos tiene a María y a mí de pie». El duque se separó de su hermano con un significativo abrazo y los tres descendimos la inmensa escalinata del palacete de la princesa. A ambos lados de los escalones más altos había varias parejas diseminadas esperando que les trajeran su carruaje. Tiesa, aislada entre su marido y yo, la duquesa guardaba en la parte izquierda de la escalera, envuelta ya en su abrigo a lo tiepolo, cerrado el cuello con el broche de rubíes, devorada con la vista por las mujeres y por los hombres, que trataban de descubrir el secreto de su elegancia y su belleza. Esperando su coche en el mismo escalón que Madame de Guermantes, pero en el extremo opuesto, Madame de Gallardón, que había perdido hacía mucho toda esperanza de recibir algún día la visita de su prima, le daba la espalda aparentando no verla, y sobre todo para no ofrecer la prueba de que la duquesa no la saludaba. Madame de Gallardón estaba de un humor pésimo porque algunos caballeros que estaban con ella se habían creído obligados a hablarle de Orient. «No tengo ningún interés en verla», les había respondido. «Además, la he visto hace un momento, empieza a envejecer, y parece que no puede hacerse a la idea. Hasta el propio Basil lo dice. Y, diablos, lo comprendo, porque como no es nada inteligente, como es mala como la tiña y muy mal educada, se da cuenta de que cuando deje de ser bella no le quedará nada de nada». Yo me había puesto el abrigo, cosa que Monsieur de Guermantes, que temía los resfriados, me reprochó cuando bajaba conmigo, por el calor que hacía, y la generación de aristócratas que ha pasado más o menos por las manos de Monseñor Dupanloup habla un francés tan malo, excepto los castellanos,
que el duque expresó así su pensamiento. Más vale no estar cubierto antes de salir fuera, al menos en tesis general. Vuelvo a ver toda aquella salida, vuelvo a ver, a menos que me equivoque situándolo en aquella escalinata, retrato desprendido de su marco al príncipe de Sagan, para quien debió de ser la última soirée mundana, descubriéndose para presentar sus respetos a la duquesa, imprimiendo con la mano enguantada de blanco que hacía juego con la gardenia del ojal una revolución tan amplia a su sombrero de copa que sorprendía que no fuese un fieltro emplumado del antiguo régimen, varios de cuyos rostros ancestrales estaban exactamente reproducidos en aquel gran señor. Solo permaneció un momento junto a ella, pero sus actitudes, incluso de un instante, bastaban para componer todo un cuadro vivo y casi una escena histórica. Además, como murió después, y yo apenas la había visto en vida, hasta tal punto se convirtió para mí en un personaje de historia mundana por lo menos, que llegó a asombrarme a veces al pensar que una mujer, que un hombre a quienes conozco, son su hermana y su sobrino. Mientras nosotros bajábamos la escalinata, la subía con un aire de languidez que le sentaba muy bien, una mujer que representaba unos 40 años, aunque tuviese más. Era la princesa d'Orvilliers, hija natural, según decían, del duque de Parma, y cuya dulce voz se escandía como un vago acento austriaco. Avanzaba alta, inclinada, con un vestido de seda blanca floreado, dejando palpitar su pecho delicioso, jadeante y anheloso a través de un arnés de diamantes y zafiros, sacudiendo la cabeza como una yegua real a la que molestara su ronzal de perlas, de un valor inestimable y de peso incómodo, posaba aquí y allá sus miradas dulces y encantadoras, de un azul que, a medida que empezaba a marchitarse, se volvía más tierno todavía, y dirigía con la cabeza a la mayoría de los invitados que estaban a punto de irse un gesto amistoso. «A buenas horas llega usted, Paulette», dijo la duquesa. «Ah, no sabe cuánto lo siento, pero me ha sido materialmente imposible», respondió la princesa d'Orvilliers, que había tomado de la princesa de Guermantes ese tipo de frases, pero añadiéndoles su natural dulzura y el tono de sinceridad sugerido por la energía de un acento lejanamente tudesco en una voz tan tierna. Parecía aludir a complicaciones vitales demasiado largas de explicar y no vulgarmente a otras soirées, aunque en ese momento viniese de varias. Mas no eran estas las que le obligaban a llegar tan tarde. Como el príncipe de Guermantes había prohibido a su mujer durante muchos años recibir a Madame d'Olivers, ésta, una vez revocada la prohibición, se limitó a responder a las invitaciones para no dar la impresión de estar ávida de ellas, depositando simples tarjetas. Al cabo de 2 o 3 años de esta práctica, empezó a presentarse en persona, pero muy tarde, como si saliese del teatro. Así aparentaba no tener mucho interés en la soirée ni en ser vista en ella. Simplemente iba a hacer una visita al príncipe y a la princesa, solo por ellos, por simpatía, cuando ya se habían marchado las 3/4 partes de los invitados y podía disfrutar mejor de ellos. «Qué bajo está cayendo Orient», gruñó Madame de Gallardon. «No comprendo cómo Basil le consiente que hable con Madame d'Olivers. Desde luego, Madame de Gallardon, Monsieur de Gallardon, no me lo hubiese permitido. En cuanto a mí, había reconocido en Madame d'Olivers a la mujer que, en las cercanías del palacete Guermantes, me lanzaba largas miradas lánguidas, se volvía y se detenía ante los escaparates de las tiendas. Madame de Guermantes me presentó. Madame d'Olivers estuvo encantadora, ni demasiado amable ni incómoda. Me miró como a todo el mundo con sus ojos dulces, pero cuando volví a encontrarla, nunca más debía yo recibir de ella una sola de aquellas insinuaciones con las que parecía ofrecerse. Hay miradas particulares en las que uno tiene la impresión de ser reconocido, que un joven nunca recibe de ciertas mujeres ni de ciertos hombres hasta el día en que te conocen y saben que eres amigo de ciertas personas con las que también ellos están relacionados. Anunciaron que el carruaje ya se había acercado. Madame de Guermantes se recogió la falda roja como para apearse o subir al coche, pero cediendo tal vez a un remordimiento o al deseo de complacer y, sobre todo, de aprovechar la brevedad que la imposibilidad material de prolongarlo imponía a un auto tan aburrido,
Miró a Madame de Gallardón. Luego, como si acabase de verla en ese instante, poseída de una inspiración, volvió a recorrer antes de bajar toda la longitud del peldaño y al llegar a su extasiada prima le tendió la mano. —¿Cuánto tiempo? —le dijo la duquesa, que, para no tener que desarrollar todo lo que semejante fórmula habría implicado en términos de quejas y de legítimas excusas, se volvió con expresión asustada hacia el duque, quien, mientras tanto, había bajado conmigo hasta el coche, echando pestes al ver que su mujer se había ido hacia Madame de Gallardón e interrumpía la circulación de los demás carruajes. —La verdad es que Oriane sigue siendo muy guapa —dijo Madame de Gallardón—. La gente se divierte diciendo que hay frialdad entre nosotras, pero por razones que no tenemos necesidad de comunicar a los demás, podemos estar años sin vernos. Tenemos demasiados recuerdos comunes para que nada nos pueda separar nunca. Y, en el fondo, ella sabe de sobra que me quiere más que a tanta gente que ve a diario y que no es de su rango. Madame de Gallardón era, en realidad, como esos enamorados desdeñados que quieren a toda costa hacer creer que son más amados que aquellos a los que su hermosa favorece. Y por los elogios prodigados, sin preocuparse de la contradicción con lo que había dicho poco antes, al hablar de la duquesa de Gremantes, demostró indirectamente que conocía a fondo las máximas que deben guiarse en su carrera a una gran dama de mundo que, en el momento mismo en que su toilette más espléndida excita junto con la admiración la envidia, debe, para desarmar esta última, saber cruzar toda una escalinata. Por lo menos, tenga cuidado de no mojarse los zapatos. Había caído un ligero chaparrón, dijo el duque, furioso todavía por haber tenido que esperar. Durante la vuelta, debido a la estrechez del coupé, los zapatos rojos se encontraron inevitablemente bastante cerca de los míos, y Madame de Guermantes, temiendo incluso haber llegado a tocarlos, le dijo al duque: «Este joven se verá obligado a suplicarme, como en no sé qué caricatura: Señora, dígame ahora mismo que me ama, pero no me pise de ese modo los pies». Mas mi pensamiento estaba bastante lejos de Madame de Guermantes. Desde que Saint-Loup me había hablado de una joven de alto linaje que frecuentaba una casa de citas y de la doncella de la baronesa Putbus, era en estas dos personas en las que, formando bloque, se habían resumido los deseos que me inspiraban a diario tantas verdades de dos clases. De un lado, las vulgares y magníficas, las majestuosas doncellas de gran casa hinchadas de orgullo que dicen nosotras al hablar de las duquesas, y del otro, esas muchachas de las que a veces me bastaba, incluso sin haberlas visto pasar en coche o a pie, haber leído su nombre en la crónica de un baile para enamorarme y, después de haber buscado concienzudamente en el anuario de castillos donde pasaba el verano, dejándome engañar muchas veces por un nombre parecido, ponerme a soñar sucesivamente con ir a visitar las llanuras del oeste, las dunas del norte, los bosques de pinos del mediodía. Pero por más que fundiese toda la materia carnal más exquisita para componer, según el ideal que me había trazado Saint-Loup, la muchacha ligera y la doncella de Madame Putbus, a mis dos bellezas poseíbles les faltaba lo que desconocía mientras no las hubiese visto: el carácter individual. Iban a resultar inútiles todos mis esfuerzos por imaginar, durante los meses en que mi deseo apuntaba más bien hacia las jóvenes, como estaba hecha, quién era aquella de la que me había hablado Saint-Loup, y durante los meses que habría preferido una doncella, la de Madame Putbus. Pero qué tranquilidad, después de haber estado perpetuamente atormentado por mis inquietos deseos de tantos seres fugaces cuyo nombre muchas veces ni siquiera sabía, que en cualquier caso tan difíciles eran de encontrar, más aún de conocer, imposible quizás de conquistar, haber sacado de toda aquella belleza dispersa, fugaz, anónima, dos especímenes selectos, provistos de su ficha descriptiva y que estaba seguro, al menos, de poder conseguir cuando quisiera. Aplazaba la hora de dedicarme a ese doble placer como la del trabajo, pero la certeza de tenerlo cuando quisiese me dispensaba casi del cogerlo, como esos sellos soporíficos que basta tener al alcance de la mano para no necesitarlos y dormirse.
Ya no deseaba en todo el universo más que a dos mujeres, de las que no conseguía, cierto, imaginarme el rostro, pero de las que Saint-Loup me había enseñado los nombres y garantizado su complacencia. De modo que, si con sus palabras de hacía un momento había impuesto un duro trabajo a mi imaginación, a cambio había procurado un apreciable alivio, un reposo duradero a mi voluntad. Bueno, me dijo la duquesa, aparte de sus bailes, ¿no puedo serle de alguna utilidad? ¿Ha encontrado un salón donde le gustaría que lo presentase? Temía, le respondí, que el único que me importaba fuese demasiado poco elegante para ella. ¿Cuál es? Preguntó con voz amenazadora y ronca, casi sin abrir la boca. La baronesa Putbus. Esta vez simuló una ira auténtica. Ah, no, eso sí que no. Creo que está burlándose de mí. Ni siquiera sé por qué azar conozco el nombre de ese monstruo. Pero si es la hez de la sociedad, es como si me pidiese que lo presentara a mi mercera. Ni eso, porque mi mercera es encantadora. Está usted algo loco, mi pobre pequeño. En cualquier caso, le pido por favor que sea educado con las personas a las que lo he presentado, que les deje tarjetas, que vaya a verlas, y no les hable de la baronesa Putbus a quien no conocen. Pregunté si Madame Dolbers no era un tanto ligera. Oh, nada de eso, se confunde usted. Sería más bien mojigata. ¿Verdad, Basi? Sí, en cualquier caso no creo que nunca haya habido nada que decir sobre ella, dijo el duque. ¿Quiere venir con nosotros al baile de disfraces?, me preguntó. Le prestaría una capa veneciana y sé de alguien que se alegraría muchísimo. En primer lugar, Orián. Eso no vale la pena decirlo, pero también la princesa de Parma. No hace más que cantar sus alabanzas, y solo ve por sus ojos. Tiene usted la suerte, porque está algo pasada, de que sea de una pudicia absoluta. Si no, seguro que le habría tomado por su chichisbeo, como se decía en mi juventud, una especie de galán. No era el baile de disfraces lo que me interesaba, sino la cita con Albertine. Por eso rechacé la invitación. El coche se había detenido. El lacayo ordenó abrir la puerta cochera. Los caballos piafaron hasta que no estuvo abierta de par en par, y el coche se adentró en el patio. Hasta la vista, me dijo el duque. A veces es lamentado vivir tan cerca de Marie, me dijo la duquesa, porque, aunque la quiero mucho, quiero un poquito menos verla. Pero nunca he lamentado tanto esta proximidad como esta noche, porque eso va a hacer pasar tan poco tiempo, porque eso me va a hacer pasar tan poco tiempo con usted. Vamos, Orián, basta de cháchara. La duquesa habría querido que yo entrase un momento en su casa. Se rió mucho, y también el duque, cuando dije que no podía porque precisamente estaba esperando la visita de una joven. Vaya una hora para recibir sus visitas, me dijo ella. Venga, querida, démonos prisa, dijo Monsieur de Guermantes a su mujer. Son las 12 menos cuartos y el tiempo de ponernos los disfraces. Tropezó delante de la puerta severamente bloqueada por ellas con dos damas de bastón que no habían dudado en descender nocturnamente de su cumbre para impedir un escándalo. Basing, hemos querido avisarte. No vaya a ser que le vean en ese baile. El pobre Amanien acaba de morir. Hace una hora. El duque se alarmó un momento. Veía que se le desmontaba el famoso baile de máscara desde el momento en que aquellas malditas montañesas le habían avisado de la muerte de Monsieur d'Osmond. Pero se rehizo enseguida y lanzó a las dos primas una respuesta en la que su determinación de no renunciar a un placer se compadecía con su incapacidad para asimilar exactamente los giros de la lengua francesa. ¿Ha muerto? ¿Qué va? Exageran. Y sin preocuparse más de las dos parientes que, provistas de sus Applestock, se disponían a hacer la ascensión nocturna, corrió a preguntar a su criado por las últimas nuevas. ¿Ha llegado ya mi casco? Sí, señor duque. ¿Tiene un agujerito para respirar? No quiero morir asfixiado. ¿Qué diablos? Sí, señor duque. Ah, maldición. Es una noche de desgracia. Orián, se me ha olvidado preguntar a Babel si los zapatos de punta retorcida eran para usted. A Babal, si los zapatos de punta retorcida eran para usted. Pero, querido, ya que está allí el sastre de la ópera comique, él no nos lo dirá, aunque no creo que vaya bien con las espuelas que usted lleva. Vamos a buscar al sastre, dijo el duque. Adiós, pequeño. Le diría que entrase con nosotros mientras nos probamos para que se divierta.
pero nos pondríamos a hablar. Van a ser las 12 y no podemos llegar tarde para que la fiesta esté completa. También yo tenía prisa por dejar a Monsieur y Madame de Guermantes cuanto antes. Fedra acababa hacia las 11:30. Calculando el tiempo del trayecto, Albertine ya debía de haber llegado. Fui derecho a François. ¿Ha venido Mademoiselle Albertine? No ha venido nadie. Dios mío, ¿significaba aquello que no vendría nadie? Estaba sobre ascuas. Ahora la visita de Albertine me parecía, por más incierta, tanto más deseable. También François estaba enfadada, pero por una razón totalmente distinta. Acababa de sentar a su hija a la mesa para una suculente cena, pero al oírme llegar, viendo que no le daba tiempo a quitar los platos y a disponer las agujas y el hilo como si se tratase de una labor y no de una cena, acaba de tomarse un poco de sopa, me dijo François. La he obligado a chupar unos huesos, para disminuir así todo lo posible la cena de su hija y como si su abundancia hubiera sido un delito. Hasta en el almuerzo o en la cena, si yo cometía el error de entrar en la cocina, François fingía que ya había terminado e incluso se excusaba diciendo había pensado en tomar un bocado o picar algo, pero se tranquilizaba uno enseguida al ver la cantidad de platos que cubría la mesa y que François, sorprendida por mi entrada imprevista, como el malhechor que no era, no había tenido tiempo de hacer desaparecer. Luego añadió: anda, vete a la cama, ya has trabajado bastante por hoy, porque quería hacer creer que su hija no solo no nos costaba nada y que vivía de privaciones, sino que encima se mataba a trabajar para nosotros. En la cocina no haces más que estorbar y sobre todo molestar al señor, que espera visita. Vamos, vete arriba. Prosiguió como si estuviese obligada a recurrir a su autoridad para mandar a la cama a su hija que, desde el momento en que la cena había fracasado, seguía allí solo para cubrir las apariencias, y si yo me hubiera quedado allí 5 minutos más, se habría marchado por propia iniciativa. Y volviéndose hacia mí, con ese hermoso francés popular y sin embargo un tanto personal que era el suyo, ¿no ve el señor que se le cae la cara de ganas de dormir? Yo estaba encantado de no tener que hablar con la hija de François. Ya he dicho que era de un pequeño pueblo pegado al de su madre, y sin embargo totalmente distinto por la naturaleza del terreno, los cultivos, el dialecto, y sobre todo por ciertas particularidades de sus habitantes. De modo que la carnicera y la sobrina de François se entendían muy mal, pero tenían un punto en común. Cuando salían para hacer un recado, se quedaban horas en casa de la hermana o en casa de la prima, incapaces, como eran, de terminar una conversación durante la que desaparecía el motivo que había determinado su salida, hasta el punto de que si a la vuelta se les decía entonces que estará visible a las 6:15 el señor Marqués de Norpois, ni siquiera se les ocurría darse un golpe en la frente diciendo se me ha olvidado, no entendí que el señor me había pedido eso, creí que solo tenía que saludarles. Sí, se les iba el santo en cielo de este modo por una cosa dicha una hora antes. En cambio, era imposible quitarles de la cabeza lo que una vez habían oído decir a la hermana o a la prima. Por ejemplo, si la carnicera había oído decir que los ingleses nos habían declarado la guerra en el 70, a la vez que los prusianos, por más que yo me empeñase en explicar que ese hecho era falso, cada 3 semanas la carnicera me repetía en una conversación: por culpa de esa guerra que los ingleses nos hicieron en el 70 a la vez que los prusianos. Pero si le he dicho 100 veces que está usted equivocada, y ella replicaba, demostrando que nada había hecho vacilar su convicción. En todo caso, no es una razón para guardarle rencor. Desde el 70 ha pasado mucha agua bajo los puentes, etc. En otra ocasión, predicando una guerra con Inglaterra que yo desaprobaba, decía: desde luego lo mejor sería que no hubiese guerra, pero como no se puede hacer otra cosa, lo mejor es empezarla enseguida. Como explicaba hace poco la hermana, desde aquella guerra que los ingleses nos hicieron en el 70, los tratados comerciales nos arruinan. Cuando los hayamos derrotado, no dejaremos entrar en Francia un solo inglés sin pagar 300 francos de entrada, como nosotros ahora para ir a Inglaterra. Tal era, además de una gran honradez, y cuando hablaba, de una sorda obstinación por no dejarse interrumpir, por volver a empezar 20 veces en el punto donde estaba, si alguien las interrumpía, cosa que terminaba por dar a sus palabras la solidez inquebrantable de una fuga de Bach. El carácter de los habitantes de aquella pequeña localidad
que no contaba con 500 habitantes y que rodeaban sus castaños, sus sauces, sus campos de patatas y remolaches. La hija de François, en cambio, creyéndose una mujer moderna y apartada de caminos demasiado viejos, hablaba el argot parisino sin dejar que se le escapase ninguna de sus chocarrerías anejas. Al decirle François que yo venía de casa de una princesa, seguramente de la princesa Casola Manteca. Viendo que no esperaba visita, aparentó creer que yo me llamaba Charles. Le respondí ingenuamente que no, y eso le permitió colocar, pensaba que sí, y me decía Charles Aten, charlatán. No era de muy buen gusto, pero me sentí menos indiferente cuando, para consolarme del retraso de Albertín, me dijo: creo que puede esperarla por siempre jamás, no vendrá. Las chulillas de hoy en día. Así se diferenciaba su modo de hablar del de su madre. Pero lo más curioso es que el habla de su madre no era el mismo que el de su abuela, natural de Baillot-les-Pins, que estaba muy cerca del pueblo de François. Sin embargo, los dos dialectos diferían ligeramente, como los dos paisajes respectivos. El pueblo de la madre de François, en cuesta y descendiendo a un barranco, estaba poblado de sauces, y muy lejos de allí, en cambio, había en Francia una pequeña región donde se hablaba un dialecto casi idéntico al de Méséglise. Descubrirlo me supuso un gran fastidio. En cierta ocasión, en efecto, encontré a François charlando largamente con una doncella de la casa, que era de esa región y hablaba ese dialecto. Se entendían bastante bien. Yo no comprendía nada, ellas lo sabían y no por eso dejaban, disculpadas, según creían, por la alegría de ser paisanas, aunque hubiesen nacido tan lejos una de otra, de hablar en mi presencia aquella lengua extraña, como se hace cuando no se quiere que le entiendan a uno. Estos pintorescos estudios de geografía lingüísticas y de camaradería ancilar continuaron cada semana en la cocina, sin que a mí me procurasen ninguna satisfacción. Como cada vez que se abría la puerta cochera el portero apretaba un botón eléctrico que iluminaba la escalera, y como no había inquilinos que no hubiesen regresado, dejé inmediatamente la cocina y volví a sentarme en la antesala, espiando por el punto donde la cortina, un poco estrecha, que no cubría por completo la puerta cristalada de nuestro piso, dejaba pasar la oscura raya vertical creada por la semioscuridad de la escalera. Si de golpe aquella raya se volvía de un rubio dorado, era que Albertín alcanzaba de entrar y 2 minutos después la tendría a mi lado. Nadie más podría venir a esa hora. Y permanecía allí, sin poder apartar mis ojos de la raya que se obstinaba en seguir oscura. Me inclinaba hacia adelante para estar seguro de ver bien, pero por más que mirara el negro trazo vertical, a despecho de mi apasionado deseo, no me daba la embriagadora alegría a la que me habría abandonado de haberlo visto mudarse, merced a un encantamiento súbito y significativo, en una luminosa barra de oro. Cuánta inquietud de mi parte por aquella Albertín, en la que no había pensado ni 3 minutos durante las soirées germantes. Pero, despertando sentimientos de espera experimentados en otro tiempo por otras muchachas, sobre todo por Gilbert cuando tardaba en llegar, la posible privación de un placer físico me infligía un cruel sufrimiento moral. Tuve que volver a mi cuarto. François me siguió. Ahora que ya había regresado de mi soirée, le parecía inútil conservar la rosa que tenía en el ojal, y se acercó para quitármela. Su gesto, recordándome que Albertín podía no venir ya, y obligándome también a confesar que deseaba estar elegante para ella, me causó una irritación aumentada por el hecho de que, al desasirme violentamente, chafé la flor y François me dijo: habría sido mejor dejarme que se la quitase y no estropearla de ese modo. Además, hasta sus mejores palabras me irritaban. Cuando se espera, se sufre tanto la ausencia de lo que uno desea que no puede soportar ninguna otra presencia. Cuando François hubo salido del cuarto, pensé que, si era para terminar teniendo ahora coquetería con Albertín, resultaba muy desagradable haberme presentado tantas veces a ella tan mal afeitado, con una barba de varios días, las noches en que la dejaba venir para reanudar nuestras caricias. Tenía la impresión de que,
sin preocuparse de mí, me dejaba solo. Para embellecer un poco mi cuarto por si Albertín todavía llegaba y porque era una de las cosas más bonitas que yo tenía, puse por primera vez desde hacía años sobre la mesa que había junto a mi cama la cartera adornada con turquesas que Gilbert había encargado hacerme para envolver el opúsculo de Bergot y que durante tanto tiempo había querido yo guardar conmigo mientras dormía junto a la canica de Ágata. Pero no menos quizá que la ausencia de Albertín, que seguía sin venir, su presencia en ese momento en una otra parte que evidentemente le había parecido más agradable y que yo desconocía, me causaba un sentimiento doloroso que, a despecho de lo que le había dicho hacía apenas una hora a Swann sobre mi incapacidad de ser celoso, habría podido mudarse si hubiera visto a mi amiga a intervalos menos espaciados, en una ansiosa necesidad de saber dónde, con quién pasaba su tiempo. No me atreví a mandar a nadie a casa de Albertín. Era demasiado tarde, pero con la esperanza de que, si acaso estaba cenando con unas amigas en un café, se le ocurriese telefonearme, giré el conmutador y, restableciendo la comunicación con mi cuarto, la corté entre la centralita y la portería, a la que habitualmente estaba unida a aquella hora. Tener un receptor en el pequeño pasillo al que daba el cuarto de François hubiera sido más sencillo, menos incómodo, pero inútil. Los progresos de la civilización permiten a cada cual poner de manifiesto cualidades insospechadas o nuevos vicios que los vuelven más queridos o más insoportables para sus propios amigos. Por ejemplo, el descubrimiento de Edison había permitido a François adquirir un defecto más, que era negarse, por más útil o urgente que pudiera ser, a servirse del teléfono. Cuando intentábamos enseñarle su uso, siempre encontraba el modo de escabullirse, como otros en el momento de ser vacunados. Por eso se había puesto el teléfono en mi habitación y para evitar que molestase a mis padres, su sonería había sido reemplazada por un simple zumbido de ruedo. Por miedo a no oírlo no se movía. Y era tal mi inmovilidad que por miedo a no oírlo no me movía. Y era tan mi inmovilidad que por primera vez en muchos meses oí el tic-tac del péndulo. François vino a terminar de arreglar las cosas. Hablaba conmigo, pero yo detestaba aquella conversación bajo cuya continuidad uniformemente trivial mis sentimientos cambiaban de minuto en minuto, pasando del temor a la ansiedad, de la ansiedad a la decepción más absoluta. En contraste con las palabras vagamente satisfechas que me decía que me creía obligado a dirigirle, sentía grabarse en mi cara tal aflicción que pretendí sufrir de reumatismo para explicar el desacuerdo entre mi indiferencia simulada y aquella expresión dolorosa. Tenía además que las palabras de François, aunque las pronunciase a media voz, no por Albertín, pues creía pasada hacía mucho la hora de su posible venida, me impidiese oír la llamada salvadora que ya no llegaría. Por fin François se fue a dormir. La despedí con una dulzura ruda para que el ruido que hiciese al irse no cubriera el del teléfono. Y de nuevo me puse a escuchar, a sufrir. Cuando esperamos del oído que recoge los ruidos a la mente que nos examina y analiza y de la mente al corazón al que transmite sus resultados, el doble trayecto es tan rápido que ni siquiera podemos apreciar su duración y parece que escuchemos directamente con el corazón. Me torturaba la incesante vuelta del deseo, cada vez más ansioso y nunca satisfecho, de una llamada. Luego, en el punto culminante de una atormentada ascensión en las espirales de mi angustia solitaria, desde el fondo de un París populoso y nocturno que de pronto se acercó a mí, junto a mi biblioteca, oí de improviso, mecánico y sublime, como en Tristán el echarpe agitado o el camarillo del pastor, el ruido de peonza del teléfono. Corrí hacia él. Era Albertín. ¿No le molesto telefoneándole a esta hora? No, respondí sofocando mi alegría, porque lo de la hora importuna lo decía sin duda para excusarse de venir dentro de un momento, tan tarde, no porque no fuese a venir. ¿Va a venir?, le pregunté con un tono indiferente. Pues no, si no tiene absoluta necesidad de mí. Una parte de mí a la que la otra quería unirse estaba en Albertín. Era preciso que viniese, pero no se lo dije al principio. Como estábamos en comunicación, me dije que siempre podría obligarla en el último segundo a venir a mi casa,
o a permitirme correr a la suya. Sí, estoy